rublo, yen, dólar, euro, peso, real, rupia. Contante y sonante. Bienvenidos, Alejandra Patrón y Federico Jurkovic. Los saludan desde Montevideo. Comienza nuestro espacio de economía con Florencia Cremonese. Florencia, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. El tema. Hoy hablaremos de la visita del canciller estadounidense Rex Tillerson a Latinoamérica, en especial de los efectos económicos y comerciales de esta gira que ya incluyó México, Argentina y Perú, y que seguirá por Colombia y Jamaica. Sin duda, Florencia, una visita polémica. Ya lo hablábamos hace un rato con el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, entre otras cosas por las duras declaraciones de Tillerson contra Venezuela, Rusia y China. Exacto, y con implicancias económicas también. En el caso de Venezuela hablamos de una intención de aumentar las sanciones económicas al país, que ya fue respaldada por los gobiernos de México y de Argentina. Efectivamente. Y en el caso de China y Rusia, Tillerson calificó su influencia como alarmante y dijo que su visita busca contrarrestar el papel creciente de estas naciones. Sobre este tema conversamos con el ingeniero Miguel Ponce, director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del Siglo XXI y ex subsecretario de Industria y Comercio de Argentina. Esto nos decía. Voces expertas. Nos ha llamado la atención, creo que a todos los observadores, y ya he leído en el día de hoy reacciones tanto de Rusia como de China, por esta frase tan polémica, ¿no es cierto?, de su inicio, antes de salir el primero exactamente, dijo que se encontraba, usó esta palabra, alarmado por la creciente presencia de Rusia y China en la región. La verdad es que primero llama la atención el lenguaje poco diplomático, ¿no es cierto? Y segundo, si nosotros lo analizáramos desde una perspectiva política o psicológica, uno diría más bien que es una frase autocrítica, ¿no es cierto?, o que trasluce una autocrítica o un reconocimiento culposo por la política exterior hacia la región de este primer año de Trump, ¿no es cierto? En realidad está reconociendo que ha habido lo que todos conocemos, estos insultos gratuitos y serios errores de Trump, ¿no es cierto?, que ha hecho, esto es lo que ha hecho que Estados Unidos pierda cada vez más influencia en América Latina. Tal vez por una deformación profesional, a mí me gusta cuantificar esto para darnos cuenta de la dimensión del retroceso. Yo te doy un dato concreto. En el año 2000, el 50% de todo lo que compraba la región a Estados Unidos, es decir, lo que importábamos de Estados Unidos, era el 50%, ¿sí? O sea, del total de todo lo que se compraba y se importaba, el 50% provenía de los Estados Unidos. Hoy, o a fines del 2017, es menos del 30%. Por ejemplo, ¿qué ocurrió mientras tanto con China? En ese mismo periodo, entre el 2000 y el 2017, China aumentó 700% sus exportaciones a la región. Con Rusia pasa algo diferente, pero parecido. O sea, Rusia ha tenido un crecimiento en esto. Y lo que nos llama más la atención es que este maltrato, llamémosle así, en declaraciones, el tema del muro, el tratar con frases ofensivas, ¿no es cierto?, donde llegó a hablar de países, diríamos, despreciables, tuvo mucho maltrato, yo diría, diplomático hacia la región. Parece que desconociera, ¿no es cierto?, que prácticamente las actuales exportaciones de Norteamérica, de Estados Unidos, a Latinoamérica son el 25%, o sea, una cuarta parte de lo que hoy exporta Estados Unidos. ¿Sabes cuánto es esto? 3 veces más de lo que le exporta a China. Entonces, creo que no se ha tenido en cuenta durante todo este tiempo, de este año básicamente, la importancia cuantitativa, además de la importancia política. Acá lo que está ocurriendo, y esto lo coincidimos casi todos los que seguimos la política exterior, es que no está habiendo un abandono, sino un retiro de Estados Unidos de ciertos
protagonismos, ¿no es cierto?, que estábamos acostumbrados durante mucho tiempo. Y todo el mundo analiza la política de los Estados Unidos, esta de America First, de retiro de los distintos foros multilaterales, ¿no es cierto?, para jerarquizar el bilateralismo, el hecho de que posiblemente se transforme el presidente Trump en el primer presidente latinoamericano que no asista a la cumbre, ¿no es cierto?, que va a tener lugar en Perú, y bueno, todo este tipo de situaciones nos llama la atención. Como explicaba Miguel Ponce, la presencia de Estados Unidos es aún importantísima en la región, pero viene decreciendo en los últimos años y su política hostil no ayuda a que esto cambie. Recordemos las cargas económicas que Washington espera hacer pagar a México, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte o el aumento de aranceles al biodiesel a la Argentina. También de esto habló Miguel. Nosotros sí tenemos que mirar cómo Argentina, el trato que ha tenido este primer año en el vínculo de Estados Unidos con nosotros, en lo puntual, ya no hablo de la región, y nosotros hemos perdido 1.200 millones de exportaciones con este grosero arancel de arriba del 70% que le ha colocado al biodiesel, pero además, en estos días, luego de que se vaya Tillerson de acá, se está esperando novedades en esa misma dirección para el acero y para el aluminio, hecho que claramente nos viene preocupando. Ahora, si volvemos al análisis de la región, uno tendría que pensar, ¿qué puede haber atrás de esto? ¿Cuál puede ser la gran preocupación? Y es muy posible que en este tradicional trato que Estados Unidos tuvo hacia Latinoamérica, casi como si fuéramos el patrio trasero, esté viendo o tratando de quedarse con el monopolio, ¿no es cierto?, del mercado de armas. Me preocupa por eso algunos viajes que están previstos bajo la excusa, ¿no es cierto?, de la seguridad, etcétera. Quienes viajan de Argentina en estos días es la ministra de Seguridad y el ministro de Defensa. No viajan agregadurías o empresarios a ver si podemos destrabar la situación del biodiesel, etcétera. De hecho, nuestro canciller acaba de decir ayer, anoche, y hoy está en los diarios, de que todavía vamos a insistir con la diplomacia personal y bilateral con Estados Unidos, en lugar de ya habernos presentado, como yo lo había pedido en charla con ustedes, que nos presentáramos a la OMC directamente, primero cumplimentando todas las protestas que hay que hacer ante la justicia y los tribunales, diríamos, comerciales de Estados Unidos, ¿no es cierto? Y luego de hacer esto, que lógicamente es una precondición, presentarnos ante la Organización Mundial de Comercio como nos presentamos en su momento con el tema de la Unión Europea, y se ganó ese reclamo, ¿no es cierto? Entonces, nuestra preocupación es que realmente estas declaraciones no nos impidan que sigamos teniendo, tanto con China como con Rusia, y en términos globales a nivel mundial, la posibilidad de elaborar soberanamente nuestras definiciones a partir de principios democráticos, ¿no es cierto?, y a partir de poder lograr de manera inteligente nuestra integración al mundo, y como siempre lo decimos, y me lo has escuchado más de una vez, y no vínculos o integraciones bobas, ¿no? Para Ponce, este momento histórico no admite un mundo con una mirada sola, como la que busca promover Estados Unidos y en particular en esta ocasión Tillerson. De hecho, para él no es posible pensar solamente en acuerdos bilaterales en tiempos de globalización. El mundo multipolar, el mundo que está dejando atrás la unipolaridad o la bipolaridad de algún otro tiempo, nos parece que tiene ciertas reglas de juego. Esas reglas de juego precisamente hablan de fortalecer el multilateralismo por sobre el bilateralismo. Si las señales que da Estados Unidos a la región es retirarse del TPP, donde Argentina no está, pero sí hay muchos para países latinoamericanos, ¿no es cierto?, que junto con los asiáticos conformaron y con Estados Unidos habían conformado ese tratado. Esa es una señal que se suma al abandono de Estados Unidos de muchas de las instancias, UNESCO y otros lugares más, donde lógicamente hay una retracción
de Estados Unidos de todo lo que tiene que ver con las políticas de multilateralismo. Y esto se suma, obviamente, a medidas que ha adoptado, ¿no es cierto?, ya en términos económicos, para atraer o reconquistar, ¿no es cierto?, algo en lo que tienen derecho, ¿no es cierto?, los capitales propios a su territorio. La reforma impositiva que han efectuado no viene a fortalecer este argumento que yo estoy diciendo y ya les está dando resultado. Nuestra preocupación es que, mientras tanto, nuestro déficit comercial o el déficit comercial de la región en relación a Estados Unidos se sigue manteniendo. Nosotros tenemos unos 2.000 millones, ¿no es cierto?, de rojo hoy en el intercambio comercial con los Estados Unidos, que lógicamente esperamos que en estas charlas que ha habido con él en este tiempo, en estas horas, estos días que ha estado aquí en Buenos Aires, esto haya estado puesto sobre la mesa para ver de qué manera se puede encontrar un camino para ir equilibrando esos vínculos que lógicamente tienen que ver mucho con las economías regionales de Argentina, con las producciones de estas economías regionales, pero también con los temas que yo te tocaba antes, biodiesel, aluminio, acero, etcétera, etcétera. Y creo que toda la región debe tener una agenda seguramente puntual vinculada a estos hechos. Yo sé que a Estados Unidos le preocupa mucho que Brasil, por ejemplo, que es uno de los principales economías de la región, esté integrado a los BRICS, ¿no es cierto?, con Rusia y con China. Y me parece que esto genera, llamémosle, entre comillas, lo que se podría denominar celos diplomáticos, ¿no es cierto?, que por supuesto está intentando modificar. Lo veo difícil. Escuchábamos al ingeniero Miguel Ponce, director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del Siglo XXI y ex subsecretario de Industria y Comercio de Argentina. Muchas gracias, Florencia. Fue un gusto. Será hasta el próximo Contante y Sonante. Para comunicarse con este programa pueden escribirnos a radio.mundo@sputniknews.com. Contante y Sonante, con Florencia Cremonese desde Montevideo.